Bueno, buenas. La hora más o menos prefijada para el comienzo de la presentación. Bueno, vamos a darle un poquito el marco a esta presentación. Primero y fundamental, hace unos meses, Fundación Providesa representa bien igual como al sur de Latinoamérica. Igualmente, Information Technology, estamos hablando, en este caso, de con un entrenamiento, sino con de IT bajando en 5.5 dentro de VMware Sphere. Nosotros hoy vamos a hacer una presentación que no tenga que ver con la en forma directa. Tenemos del mundo de Callado, conocer que los mundos de Information Technology están migrando a centros físicos, están migrando a la nube. Y no digo más rápido, urgente, realmente, pero sino conocer ya en toda nuestra región de Latinoamérica, todos los nuevos data centers están migrando hacia data centers que sean virtuales. Por eso va a ser importante toda la primera parte de la presentación de nuestro instructor Martín. La presentación de Martín. Martín, dentro a cargo de este semestre 1, 2, 3 y 4, luego se unió a la Fundación Providesa con SAN, esta propuesta inicial y Java intermedio. En esta persona indicada por Fundación por sus conocimientos en nuevas tecnologías, para el instructor regional del gremio de los instructores regionales que se capaciten para nuestro programa en América. Con este momento, Fundación Providesa, que es la Academia Regional, ya está realizando el programa en acá locales de la red Providesa con mucho éxito y con más de 12 instructores certificados por BIM. La que vamos a tener en esta sesión. Marta, va a hacer un de un PowerPoint para este tema durante 35 minutos y para sus preguntas. Ustedes van a ir realizando las preguntas que queden grabadas en la sesión Webex mientras vayan dando algo, pero no va a intentar salir de foco de la presentación hasta finalizar los 45 minutos de la presentación. Y luego en las 15 minutos responder oralmente o nos la guardaremos y luego contestaremos por mail a sus inquietudes, que son muchas, porque entonces le va a dar a Webex una actividad o calidad de interacción muy. Queremos comunicar que los alumnos que quedan en los cuales de participación junto que sobre esta sesión web. Las 45 minutos de la exposición de no es nada más para entender íntegramente el concepto de esta presentación. Bueno,
con Martín Bersi, que va a exponer sobre. Vamos a decir lo que son los centros de datos basados en hardware y definiendo el centro de datos o cómo fue la evolución de los centros de datos a center definido por software. Solo algo para estamos viendo que el audio sale, pero bueno, si nos pueden dar un si se escucha bien el audio. Bueno, puede ser que tenemos local de algunas personas estén sufriendo algún inconveniente con el audio. Esperemos que. Bueno, en un data center tradicional o lo que llamamos un data center físico, se fue en los últimos 20 años, donde cada uno de los aspectos del data center fue logrando mayor desarrollo. O sea, la complejidad estaba en la factibilidad de tener el almacenamiento adecuado, tener los costes de networking y tener la operación. Con el data center físico, dado esa dificultad, segundo, era fácil tener un complemento, era fácil tener los aspectos de networking en la operación. Pero habilitando el despliegue de los componentes físicos, lo que las organizaciones o lo que negocio ya sabemos que es factible un data center físico, pero ahora necesitamos empezar a de distintos, ¿no? Se pidió, o que la organización pedía, era una reducción de CAPEX, o lo que era la inversión de capital que tenía que ver toda esa infraestructura, a querer optimizar en la parte de OPEX. OPEX es todo lo que tenga que ver con la operación o que se necesita para poder operar los sistemas. De estos sistemas. Bueno, el tema de eficiencia del data center físico, pero haciendo una reducción de costos. Nosotros queremos, si nosotros queremos disponibilidad en un data center físico, posiblemente una solución sea armar un clúster. Un clúster significa dos equipos trabajando en forma conjunta, ¿sí? Esa redundancia. Si un equipo se cae, ¿qué puede decir? Eficiencia, posiblemente ese sector esté utilizado a un 10 o a un 15%. ¿Por qué? Porque actual, o sea, si la potencia mínima que puede comprar hoy, en el caso excede el requerimiento de la aplicación que va a correr sobre ese. Duplicamos, esa aplicación de recursos, ¿sí? Va en inverso a lo que es la optimización de los recursos. Si no, a veces tenemos mayor cantidad de hardware físico, ¿sí? Con una baja utilización, ¿sí? Entonces, eso tendría que ser para marcar un escenario de rasgos de cuáles son los desafíos que tenemos en un data. Obviamente, que
la reducción de PEX, ¿sí? Mayor disponibilidad, los tiempos de aprovisionamiento que tiene un data físico. Hoy, si nosotros funcionar una instancia en un data center físico, seguramente tenemos que generar una orden de compra, que eso sacarlo a licite, que después lo compre a la fábrica, generalmente en el exterior, hay que esperar el tiempo de ingreso, hay que pedir adecuación de data center, etcétera, etcétera, todas esas problemáticas que casi todos tenemos, lleva a nuestra acción o nuestro tiempo de aprovisionamiento a tiempos cercanos a los 3 años. Es el desafío que tenemos en esa reducción. También estos múltiples componentes conjunta nos empieza a complicar la operación. También, obviamente, nos va a empezar a complicar todo lo que son el tema de controles de seguridad. Vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo? Que en un data center físico está dado por el hardware. ¿Sí? El concepto es, nos vamos a disponibilidad de Windows, ¿sí? Utilizar todas funcionalidades que están dadas o ligadas al, ¿sí? La idea es empezarnos de las funcionalidades que están atadas al hardware y que las un software. Entonces, vamos al primer componente que fue el primeros componentes que se virtualizó, que es la capa de servidor. ¿Qué teníamos antes? Tenía un servidor con un sistema operativo, que es la celeste, y la capa naranja, que es un aplicativo. ¿Sí? El camino de la optimización es cómo hago para ese recurso hardware excepción, ¿sí? Para que en vez de estar utilizado o llevar 70-80% de utilización. Entonces, ¿qué se hizo? Se puso una capa de software que es el VMware, brinda la posibilidad de poder generar instancias de sistema operativo y de recursos de CPU, memoria, ¿sí? Y ya me voy alejando de lo que es lo que me da cómo funciona y la funcionalidad del software, ¿sí? Virtualización, más virtualización de poder una consola central, donde nuestra operación y nuestro entonces eso en la capa de operación empezó un control sobre center. ¿Por qué? Porque 6 servidores físicos, como es este caso en la imagen, para las 6 aplicaciones solo requerimos un servidor físico, con eso empezamos a tener eficiencia en el CAPEX, como sea en el OPEX o en la operación. Bueno, para llevar posiblemente esta instalación física necesitáramos 2 o 3 personas, uno que instale el sistema operativo, otro que hackee, otro que cablee, ¿sí? Otro que aplicativo. Bueno, con esta lo que empezamos a tener es que una sola persona con 2 clics puede un servidor y luego se instala el aplicativo. Entonces, hace unos cuantos años generó que hizo una gran revolución dentro de los data centers, donde estamos llevando, ¿sí?, un componente físico que a un componente o, digamos, o una herramienta basada en un software. ¿Sí? Este es el punto de partida que tuvimos. Bien. ¿Cómo
empezamos a pedir cada vez más funcionalidades a este software, ¿sí? El software nos está, digamos, brindando, ¿sí?, funcionalidad que si nos tendríamos que basar en el hardware no la podríamos realizar. Y necesita una capa de abstracción. No importa el hardware que le pongamos nosotros abajo, ¿sí?, no importa, poder tener igualmente esta funcionalidad porque estamos generando a través del software. Entonces, que lo una máquina virtual o un servidor, un equipo físico, poder nuestro equipo físico sin la necesidad de apagar ese servidor o de que baje nuestra disponibilidad en el data center. Bien, acordemos que lo que teníamos era la disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad es el tiempo que mi aplicación está funcionando sin pausa. Entonces, ¿qué empezó? Que cuando un movimiento o tenía que hacer un cambio o agregar memoria a este servidor, ¿sí?, tenía que bajar las instancias que estaban sobre ese nodo virtual y eso impactaba en la disponibilidad. Entonces, la herramienta que fue creada es esta de darme la posibilidad en a otro con el objetivo que pueda liberar este servidor, envíe toda la carga de trabajo a otro, poder hacerlo, poder hacerle todas las tareas de mantenimiento que necesite, volver a nivelar la carga, ¿sí? Herramientas que vamos con las que contamos cuando nosotros ya nos basamos en un software adaptados a un entorno físico. Otra que tenemos de poder teníamos que era la disponibilidad. Entonces, yo ahora estoy dando al lo que me empieza a dar que un componente de hardware físico empieza a tener a ser responsable por varios servidores. ¿Qué quiero decir con esto? Antes se me caía un servidor físico y yo lo que perdía era la instancia que corría en ese servidor, que era una. ¿Sí? Si yo perdiendo entre 70 o 100 servidores que están corriendo ahí, con lo cual tengo que tener una posible caída. ¿Sí? ¿Cuál es que ser posibilidad? Servidor físico, VMware, lo que va a hacer es esos servidores físicos levantarlos en otro de los componentes o en otro servidor físico de nuestro clúster. Ahora, reliability o alta disponibilidad, tiempo de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la gente va a percibir la vida del servidor virtual, pero el periodo muy corto de tiempo, que es el tiempo que tarda en reiniciar el servidor únicamente. ¿Sí? Exigente con los entornos virtuales, y esto como problemática o que atentaba contra la disponibilidad. Y mucho consolido, ¿no? Voy a cargar 100 servidores sobre un servidor físico. O sea, se empezó a preguntar si era seguro hacerlo, y no tenía cierta si no era contraproducente poner tantos servidores físicos. Entonces, para cubrir, ¿sí? ¿Y cómo va, ¿sí?, el ventana las problemáticas, que es full tolerance? Ese feature lo que hace, está replicando constantemente un servidor virtual, ¿sí?, una plataforma de hardware en otra. En este servidor físico, ninguno de los va a recibir ni ningún paquete, sino que si se cae este servidor físico,
la carga inmediatamente va a ser asumida por sus réplicas en otros servidores físicos. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos, ¿por qué? A medida que se usa la plataforma, lo que nos empieza a pasar es que nos empieza por ahí a cargar un servidor más que otro. Otro clúster físico, por ahí 40 el primero, 20 el segundo, y lo cual el tercero va a estar su y posiblemente estos dos estén más, y eso empiece a impactar en el rendimiento de mis servidores virtuales. Con lo cual hay un feature que es DRS que me va a ayudar automáticamente a que aparezca en todos mis servidores. Hacer es, va a migrar, ¿sí?, a servidores que están más a tener una nivelación de y de mis servicios, ¿sí?, con los distintos features, ¿sí?, que en el mundo, ¿sí?, que van dando a tener una mejor rentabilidad, mayor eficiencia, mayor disponibilidad, ¿sí? Cómo va en camino, ¿no?, a que debe estar definido por componentes de hardware en un mundo de software, que entrega funcionalidad es un y me abstrae, ¿sí?, de lo que yo ponga. Ya no me tengo que comprar más que me den replicación, storage que me hagan que me den seguridad, sino que puedo comprar un storage genérico, ¿sí?, y esa funcionalidad es software, ¿sí? Repasando rápidamente cómo fuimos avanzando, podemos ver que lo primero que hicimos fue virtualizar lo que son la cómputo de eso, CPU y memoria. Pictures que apenas mayor disponibilidad, ¿sí?, tiempos de parálisis, y también en casos de los que es de la rotura de un componente hardware. O sea, nunca podemos evitar que algo se rompa, ¿sí? Podemos evitar, son las consecuencias de esa rotura, digamos, o sea, eso. Ahora, a lo que va a dar es a los componentes, usando la virtualización, pero que me la presentación que yo estoy perfecto. A un marcador y ver si con eso solucionamos el tema del puntero. Estamos en esta capa. Bien. Pero lo voy a hacer con un mouse y un puntero, ¿sí? No soy Parkinson ni nada, pero es compleja la situación. Así, colaboración. Bien. Vamos a enter. El storage, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? Bien, tenemos un punto muy, teníamos que estábamos muy atados, era como un ancla que teníamos el storage, y si se rompía el almacenamiento, que nuestras máquinas virtuales básicamente en un disco, por decirlo de una forma, ¿sí? El storage, el almacenamiento, pasa a ser
en una instalación de VMware, ¿sí? Porque son todos el corazón de nuestros servidores. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro almacenamiento principal, ¿sí?, se cae, tenemos todo nuestro cloud, tenemos todos los servidores y no teníamos forma de recuperarnos, ¿sí? Entonces, estar apoyados o recargamos en componentes de para hacer eso. Lo que podíamos hacer es, a través de hardware, replicado, pero volvíamos a estar atados en que la funcionalidad lo del hardware, y lo que está es que la funcionalidad, la software, así tener el storage A con cierta tecnología y puedo tener el storage B con otra tecnología, porque puedo ser un storage más como redundante, que no tenga, voy a usar en los casos que tenga alguna contingencia en el primario. Entonces, como en el momento, todo lo que es el vMotion, que es poder mover un servidor virtual que esté nuevo a otro, empezar necesario poder mover una máquina a otro. Entonces, mismo concepto de movimiento de máquinas virtuales, pero ahora lo bajamos a hacer movimiento en el almacenamiento. Empezar a dar herramientas, ¿sí?, o utilizar en el a través de software, ¿sí? Sigue también avanzando. ¿Qué necesita? Bueno, poder definir nos empezamos su funcionalidad, performance del storage, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir? Si lo que voy a virtualizar es una base de datos, el queda calidad o mayor performance que posiblemente el almacenamiento que le da una máquina virtual, que lo que tener es un file server, ¿sí? En el camino de la optimización de recursos y de que todo tenga mayor eficiencia, lo que empezamos a ver es la necesidad de poder hacer un profiling, ¿sí?, o definir o poder definir distintos de una definición muy común es que yo tengo un almacenamiento que es un almacenamiento que puede ser silver o le puedo decir plata, y así puedo tener un almacenamiento que es bronce y un almacenamiento que no esté categorizado, que sea el más, o sea, la forma que tenga, pero no le voy a exigir absolutamente nada. Entonces, la herramienta lo que me va a dejar hacer es que esas virtuales en la guía que mejor en un momento del mes requiere una alta performance, por ahí, ¿sí?, que necesitamos que se corra la facturación mensual, hay un que ese equipo está dando un mayor nivel de performance a nivel de esto, ¿sí?, y lo configuro de la forma adecuada, me va a mover, ¿sí?, esa máquina virtual al almacenamiento que mejor cumpla su requerimiento. O sea, como ven, funcionalidades se van complementando. ¿Qué es esto? Primero, vMotion, que es el que nos deja mover lugar al otro. Y ahora esa funcionalidad con iniciación, con un objetivo o por una razón, que puede ser por la carga. Bien, también que a nivel de los servidores, tener horas de RS, esto que va a hacer, nos va a dar a entender si algunos de los gestores de nuestro está más cargado que otro, el mismo concepto, lo que va a hacer es a una virtual de un storage o de un data store a otro. ¿Para qué? Para esos data store y que no tenga uno mayor carga o
un datastor no esté sobrecargado y los otros estén ociosos. Si un datastor está recargado, o sea, estar directamente el movimiento de la máquina virtual cuando lo que está afectado es el estado de la máquina. Entonces, DRS, ¿sí? Al igual que se prohíbe la bingo que sea totalmente automático, que mide de forma automática y que hace de forma automática todo y que haga los movimientos que requieran, o ir a la forma menos automática que simplemente lo que es me manda el datastor 1 está sobrecargado y lo darme alertas pero no hace ningún movimiento, ¿sí? De, eh, no están teniendo problemática o algo, no puedo hacer mucho más que pedir disculpas, digamos. Otro nuevo componente, pero entre ¿sí? No importa la funcionalidad de hacer la acción de LUMS, pero tenemos que más caro que a través de distintos vendors de storage o distintos fabricantes de storage. Entonces, lo que es esta capa de virtualización de almacenamiento es lo que tengamos abajo, no importan nuestros porque yo lo que hago es de toda la complejidad del hardware físico. Obviamente tenemos en la de ese a nivel de operación, a nivel de aprovisionar un disco, a nivel que nos pida espacio de almacenamiento en una máquina virtual. ¿Qué quiere decir? Yo necesito 2 teras por servidor, pero tenemos que cuando empieza el proyecto nos piden la totalidad de lo físico, realmente los 2 teras los utilicen de acá a 2 años. Entonces, posiblemente el 80% de esa capacidad no la van utilizando y la van a estar utilizando de acá a años. Son todos que estamos pudiendo y eso tienen que comprar y recién lo van a usar de acá a 2 años. ¿Qué es? El servidor cree que tiene 2 teras, pero yo simplemente le estoy dando una porción de ese almacenamiento que puede ser 15 gigas. Ustedes van utilizando ese almacenamiento. Entonces, cuando yo estoy cerca de que ustedes cubran 512 más, cubrir ese espacio le agrego 512 más, pero vamos a una mejor utilización de física. Otra funcionalidad que podemos tener con el software es el tema de controlar, poder input output. De este lado tenemos 4 servidores donde estos que están acá son que hoy están consumiendo o se están llevando la mayor cantidad de input output, ¿sí? Pero no son los servidores más importantes de mi organización, ¿sí? Los 2 servidores más importantes son los 2 que están en rojo y que están sintiendo una degradación o no pueden tener la cantidad de output que necesitan que se lo están consumiendo. Entonces, Feature, ¿qué nos dice? Lo que nos ayuda es a poder output que tienen me interesan y poder ganar toda esa
a los servidores que yo sí necesito que la tengan. ¿Sí? Esto en un ambiente físico. ¿Sí? En una, por suerte, yo les voy a decir que son 2 clics o que se automatiza, que automáticamente, que la decisión, de acuerdo a los parámetros que ustedes le ponen, lo puede tomar el software. Y el data la operación, optimiza esos recursos humanos que antes necesitábamos gente que la hacía una mente y más recursos en la automatización. ¿Acaso ustedes se van dando cuenta hacia dónde va todo lo que pide un data center y por qué que la capacitación en estas capas de software o en la capacitación en esta nueva modalidad que están yendo nuestros data centers es, digamos, yo les diría, bueno, tomen cursos de tomen cursos de cómo instalar un servicio, tomen cursos de cómo configurar no sé, virtual. Bueno, ahora diría que eso va a pasar una vez cada 4 meses en mi data center, pero todos los días, ¿sí? Es el software, porque se está definiendo lo que es un data center. Entonces, hacer más foco es en todas estas herramientas, son las herramientas que van a entregar el valor al data center y van a entregar el valor a la gestión. Ya un servidor o un storage físico instalado no entrega el valor a la organización que entrega software que maneja. Entonces, las necesidades o el conocimiento es al software que maneja el data center. Porque es que ustedes van a interactuar y el software físico ya pasa a ser un está abajo, ni que sea, ¿sí? Arriba con el software es lo que es la construcción de mi data center. Ahí lo que también tenemos, ¿sí? Es firmware con una no importa todo lo que es y lo que es. Yo tengo de forma unificada, puedo controlar todas mis variables de mi data center. Imagínate a eso de data físico, que tengo una cosa que es para monitorear los chats, que es una consola que me sirve para ver alertas de llenado, y todo eso de forma aislada. Bueno, imagínense tener todo eso en una consola unificada. ¿Sí? Bien, ahora les voy a preguntar a ustedes. Imaginen ahora que nuestro data center virtualizado con estas 3 capas. ¿Sí? Entonces, queremos migrar de un data center a otro data center. ¿Sí? Los servidores que están corriendo en un data center, queremos un data center sin apagar esas máquinas. Hay un factor, que el último que vamos a hablar, que es nuestro, ¿sí? Yo puedo al que está en este data center y migrarla simplemente a este data center, o se les ocurre cuál sería la problemática que podemos tener. A ver si ¿qué probamos en agarrar direccional Excel? Braulio es el problema. El direccional exacto delay, o sea, va a haber un delay, va a haber un ancho de banda porque voy a tener que migrar esta máquina de datos, de base de datos acá. Pero ese sería nuestro mayor problema. Podríamos decir, voy a
Lo fundamental me ata, lo que tiene un direccionamiento IP, de red. Cuando yo data center al otro, en Center 2 no hay los rangos de direccionamiento IP que tengo en el data center 1. Voy a tener ciertos rangos en el Center 1, voy a tener un enlace en el medio que posiblemente sea un salto de red. Rango elevado. Con lo cual nuestro sueño de que el data center sea portable y sea definido software, lo permite, ¿sí? Por eso, el siguiente punto y el último que vamos a ver acá es de nuestra capa de red. En la abajo, lo que ir teniendo conectividad entre otro, ¿sí? Vamos a visibilidad de los servidores de este lado con los, ¿sí? Pero ahora nuestra dentro, ahora mi cluster VMware está acá, esta parte del cluster VMware a través de este enlace que está acá, ¿sí? Si hace un ping a este servidor, se ve perfectamente. Y ahora, lo que yo voy a hacer sobre eso es esta una capa, pero con software, con confianza, ¿sí? Forma de que cuando tenga la otra punta, solo voy a utilizar la red para poder conectar con el otro que tengo en el otro data center. Hagamos de cuenta, lo que hago es, me traigo mi data center 1, ¿sí? Traigo el data center 1, ¿no? Y todo de a nivel de software, con lo que mover una máquina virtual al data center 2, no hay problema. Los paquetes de uno al otro. Ahora, cuando en Center 2 hay un encapsulamiento, ¿sí? Que hay un encapsulamiento que lo que dice es cuáles son todos sus datos de networking, de a nivel de estas virtuales, ¿sí? Entonces, esto priorito versus dibujo, ¿sí? Los dibujos. Pero si es mi clúster, ¿sí? Yo lo que tengo es y esto en un y esto en otro, y yo a nivel físico es cablearlo los dos, pero a nivel software yo los integro a los dos como y aquí redes, defino seguridad, defino firewalls, puedo en la calle virtualización de network que no todas las funcionalidades más conocidas por ustedes, carga virtual, exactamente, pero es unifico todo. No sé si borro el no, buenísimo. Entonces, original, acá se bueno, volviendo pasa enter, pero ahora percibimos las capas. En capa estará toda nuestra capa de virtuales, la podemos mover al otro sin ningún problema porque tenemos todos los ficheros y poder mover el storage de un lugar al otro, ¿sí? Bueno, estoy medio excedido con el tiempo de los 40 minutos. Estoy en este concepto, ¿no? El datacenter definido por software tiene una clave que es la primera que desarrolló, una está con un
¿sí? Que tenemos que poder hacer, y esto ya es portable. Hardware y apuntamos a lo que es el software. Entonces, para una persona o para alguien que quiere empezar o que quiere tener lo que es la tecnología, ciertos conceptos que saber que en los cursos de un servidor físico, ¿sí? Que ustedes comiencen con lo que es esta parte de perfeccionarse en los distintos software que hay. Lo que hace 10 o 15 años atrás tendrían que haber estudiado, que es horas, cómo hackeo un servidor, cómo configurar, ¿sí? Hoy empiecen a ver de software, cómo configuro software de virtualización, cómo configuro la capa de virtualización del storage, cómo configuro la capa de virtualización del networking y cómo integro todo eso. Esto no es mágico, ¿sí? O sea, que van a hacer un curso y les vamos a dar todo esto y ustedes ya lo van a aprender. Esto es hacer, ¿sí? Se pueden perfeccionar en la se pueden perfeccionar en storage, se pueden perfeccionar de se perfeccionar en todo lo que es el management, o se pueden en todo, ¿sí? Que sea una certificación de ingeniero, de experto, ¿sí? Un poco lo que es al comienzo, ¿sí? Está reflejado aquí, digamos, problemática o esa oportunidad se asoció con VMware para formar la primera universidad academia regional de Latinoamérica, ¿sí? Nuestra misión es poder acompañarles en el desarrollo de esos conocimientos. Somos una oficial de VMware, ¿sí? VMware Academy, donde ¿sí? De VMware Academy direccionar a gente que está, digamos, aprendiendo en sus conceptos, desarrollar su carrera. Obviamente, los costos de capacitaciones son que lo pueden ser capacitaciones que están destinados a un entorno empresarial, ¿sí? Nos apoyando es a todas aquellas personas que quieran la tecnología VMware y hacer una carrera en VMware, ¿sí? ¿Cuál estas capacitaciones que nosotros brindamos? Estamos apoyados con todo y todo el apoyo de VMware, ¿sí? Así, muy bien. Gente que nos preguntas, también les pediría, si es posible, una dirección de correo electrónico es ver qué temas le interesan, hacia dónde o cuáles los próximos, digamos, seminarios o qué tema les interesó o de los temas que presentamos, cuál les gustaría profundizar un poco más. Sería muy bueno su feedback, ¿sí? ¿Qué les pareció? Haya partners. Lo que sí tendrías que buscar es preguntar en tu universidad, en tus academias, ¿sí? Locales, o si nosotros vamos a enviar, ¿sí? ¿Dónde en cada una de las regiones, ¿sí? Tener o poder asistir a estos cursos, ¿sí? En Bolivia tenemos
que es parte de la red, ¿sí? Que, que participe en el programa. ¿Ok? Una pregunta es su momento. Acá hay una pregunta que hizo, denme un segundo, así la personalizamos un poco más. Matías, ¿sí? Que lo que pregunta es, ¿esta software sobre mi hardware me da overhead? O sea, lo que me da es una medida o un uso de mi infraestructura. Al contrario, porque ¿qué quiero decir con esto? Si vos agarrás hoy un Windows, ¿sí? Posiblemente su capacidad, ¿sí? De, digamos, que le da un CPU de última generación, no va a hacer nunca. Y vamos a los sistemas operativos más nuevos, pero generalmente no pasa eso. Entonces, todavía hay mucha gente que hoy tiene 2003. Entonces, un infraestructura no tengas drivers, ¿sí? Windows 2003. Entonces, tengas que en un hardware que vas a conseguir, ¿sí? ¿Sí? Software tiene que estar mucho, ¿sí? ¿Sí? O por ahí abajo tengo muchísima potencia de procesamiento, ¿sí? Con todo lo que tengo de priorización, muchísimas formas puntualizadas. Entonces, ya no hay tema. O sea, la discusión hoy en este tipo de capas no está en la performance, sino que está en la portabilidad, en la y en la calidad que le entrega un data center por software o un data center por imagínate un proyecto y tenés que disponibilizar 10 servidores. Yo lo hago por software y vos lo haces por hardware. ¿Ok? Sistemas operativos recomendados. Bien. Pero si yo tengo un clúster VMware, voy a tener mínimo 2 servidores, porque es un clúster, ¿sí? Y tener que tener servidores al mismo tiempo, ¿sí? Es el hardware mínimo que yo necesito, pero digamos, no está mi recomendación. O sea, ahí ustedes tienen que empezar a capacitarse en este mundo para ustedes poder diseñar eso. Pero los requerimientos de hardware no son muy exigentes de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Que utiliza hardware de servidor, ¿cómo se arregla ese problema? Claro, a medida que van saliendo, si ustedes ven, a medida que la tecnología avanza, VMware avanza en sus funcionalidades. Por ejemplo, en la versión 6 tiene, virtual, de comillas, placas potentes. O sea, simplemente o sea, lo que está haciendo el VMware es, le está mostrando al sistema operativo, un hardware que el sistema operativo lo entiende como si el sistema operativo se da cuenta que es una máquina virtual. Él piensa que se está instalando sobre el físico. Cuando VMware, que la tecnología de hardware avanza, de comillas. Entonces, VMware te permite
darle una muy buena placa virtual para que apoyar aplicaciones que son muy demandantes de video. Ahora vos me decís, eso mismo, ¿lo puedo hacer con una versión de VMware más una versión 4? VMware en 4 no emulaba o no actualizaba ese componente de hardware. ¿Ok? Bueno, creo que la sesión, sí, obviamente, el primer curso, hay una pregunta que va más dirigida al tema de la capacitación. Básicamente el primer curso que ustedes tienen que hacer es, o sea, instalación con management de VMware. Lo que componente todo esto que vimos, el kit de virtualización de hardware, ¿sí? CPU y sola para el management centralizado. ¿Ok? También en el curso se ven distintos componentes de virtualización de network, pero simplemente se ve la virtualización de los switches y también un componente de los introduce en la virtualización de CPU y memoria. Una vez que están en ese curso, pues un curso de virtualización, pueden hacer virtualización un curso de networking, pueden hacer. Necesitan tener primero el concepto general de todo, porque si no, realmente los conceptos claros, no va a ser fácil para ustedes solo ver networking. Yo les aconsejo que comiencen con el B5, porque vayan a una versión 6. Nosotros tenemos la posibilidad que migren a 6. ¿Sí? Entonces, si ustedes de 6, cuando van al campo, cuando van a las empresas, es 5-5. Entonces, por eso, 5, y que lo crean necesario, hacer todo de vuelta al 6, sino que lo hacen después, hacen bridge course, o que tienen muchas menores, ustedes les cubre el contenido de las 5 a las 6. No se las contestemos en el cortísimo plazo, quiero decir, dónde lo pueden hacer en sus localidades, cuál es la opción donde pueden ir a preguntar si dan los cursos. Va a llegar a las próximas 72 horas. Tengamos feedback de temas o qué quieren ver en el próximo seminario. ¿Sí? César, para que él cierre, muchas gracias. Disculpen el perfecto que hubo. Nos vemos el próximo. Bueno, agradecerle la presencia a ustedes y el mantenimiento de la concurrencia a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Martín. De las preguntas yo acá vi distintos perfiles, gente que está con el mundo de cableado, gente del mundo de networking, gente de base de datos. Nosotros estamos definiendo una idea de virtualización que atraviesa todos los contenidos del mundo IT. Nosotros sabemos que la virtualización va a modificar en el corto, en el mediano y en el largo plazo cada una de las competencias
profesionales que ustedes tienen, por un contenido transversal, que no desplazar a ninguno, sino viene a enriquecer los poder atender a todas las consultas desde su distinto perfil y fundamentalmente ir al concepto de integralidad y de management de la red del data center, que es lo que nos permite optimizar recursos físicos y económicos de cada una de nuestras organizaciones, tanto para Latinoamérica. Bueno, vamos muy rápidamente en el ciclo de webinars de Fundación, otro tema de interés, y espero que el concepto de Bingware nos enriquezcan los temas para poder encontrarnos con ustedes próximamente. Muchas